Capítulo 6, hoy quiero terminar el capítulo 6 de 1 de Corintios. Y hoy, como hemos oído en la escuela dominical, ¿no? Estábamos hablando exactamente de la exhortación, de la amonestación, de la orientación, por decir así de alguna manera, cuando uno necesita, ¿no? De un consejo, alguna corrección, que podamos tener en la iglesia del Señor confianza para hablar y que el Señor nos hable por medio de algún hermano. Pues aquí estamos viendo en la carta de Corintios, Dios hablando por medio de su palabra a la iglesia, trayendo una exhortación a la iglesia de Corinto, pero también a la iglesia de Yodio, a la iglesia del Señor, que está esparcida por todo el mundo. Vamos a entregar ese momento al Señor. Dios, te damos gracias, Señor, por este momento, Señor, por la predicación de tu palabra, Señor. Dios, sabemos que eres tú, oh Espíritu Santo, el que hace la obra. Nosotros no podemos hacer, Señor, eres tú, oh Dios. Pero nosotros nos incumbe predicar tu evangelio con fidelidad. Así que ayúdame, Señor, a mí a poder predicar con fidelidad tu palabra, Señor. Y que sea tu Santo Espíritu, oh Dios, el que haga el mover en medio de tu pueblo y en el corazón de cada uno, Señor, que está aquí en esta mañana. Oh Señor, nosotros muchas veces pedimos milagros y queremos ver milagros, Señor, y no nos damos cuenta, Señor, de que tú obras milagros todos los días en la vida nuestra, Señor. Solo el hecho de que hoy nos hemos podido levantar es un milagro tuyo, Señor. Gracias te damos porque tú nos has traído hasta aquí para oír tu palabra. Sea conmigo en esta tarde, en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Antes de empezar en el versículo 12 del capítulo 6, solo para recapitular un poco lo que Pablo decía, voy a leer 3 versículos, ¿no? Dice así la predicación de nuestro hermano José Manuel, versículo 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es una exhortación, hermanos, a la iglesia. Entonces Pablo dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y es interesante lo que él habla en ese versículo siguiente, porque él dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavado, ya habéis sido santificado, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esa es la palabra del Señor. O sea que está hablando entonces ¿a quién? A la iglesia, está hablando a los salvos, está hablando de que como ellos eran antes, de que como nosotros, cada uno de nosotros éramos antes, pero eso era antes, porque ya hemos sido lavados, ¿no? Justificados, santificados por medio de la sangre de Jesucristo. Y él sigue aquí en el versículo, a partir del versículo 12, Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y os haré miembros de la ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él.
huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Todas, hermanos, él dice en el principio, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Y por qué no nos conviene? Porque hay cosas que nos hace pecar. Y cuando nosotros pecamos, nosotros nos separamos de Dios, ¿no es así? Porque el pecado lo que hace es separar. Hay una separación cuando nosotros pecamos. Nos separamos de Dios. Dios no puede habitar en medio del pecado. Dios es santo. Dios no habita en medio del pecado. Además, Dios dio conciencia al hombre, sabiduría al hombre, para saber diferenciar las cosas buenas de las malas. Y cuanto más nos dio sabiduría por el medio del Espíritu Santo a los salvos, para saber diferenciar las cosas buenas de las malas. Porque los hombres incrédulos también saben, porque Dios dio sabiduría al hombre. Él sabe diferenciar las cosas buenas de las malas. Pero nosotros, los escogidos, no solo sabemos, sino que tenemos al Espíritu Santo que habita en nosotros y que nos da la dirección. O sea que somos privilegiados. Y Pablo está hablando aquí a la iglesia de Corinto. O sea que está hablando a personas salvas. Personas que por medio de la muerte de Jesucristo, su pecado fue perdonado y eso éramos nosotros. O sea, cuando Cristo murió en aquella cruz, el velo fue rasgado. La venda que estaba en los ojos de ellos, pero no solo de ellos, también en nuestros ojos, fue quitada. Cuando muere Jesús, ¿os acordáis del pasaje? El velo se rasgó y nosotros ahora tenemos libre acceso. O sea, se nos quitó esta venda y tenemos ahora libre acceso al trono del Padre. Ahora podemos ver con claridad que las cosas no son lícitas y qué cosas, o sea, qué cosas no son lícitas y qué cosas no lo son, o listas o no listas. Nosotros tenemos el discernimiento del Espíritu Santo. Sabemos cuando nosotros estamos equivocando, porque el Espíritu nos avisa. Sin embargo, a veces el incrédulo, él tiene noción, pero no tiene esa noción que nosotros tenemos del peligro, porque él no sabe que este error que está cometiendo lo está apartando de Dios. Sin embargo, nosotros sí sabemos. ¿No es así? Cuando estamos en falta con el Señor, vemos, sentimos que nos estamos apartando de Dios y empezamos a enfriarnos, ¿no? Sentimos esto, que Dios, es como que Dios está saliendo de nosotros. Cuando nos arrepentimos, porque es cosa nuestra, entonces sentimos que el Señor vuelve, otra vez vuelve el gozo, vuelve la alegría, ¿no? Sin embargo, los demás no tienen esa oportunidad. Hermanos, nosotros pasamos, cuando tenemos al Señor Jesucristo, a tener la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Así que si pertenecemos a este cuerpo, tenemos la mente de Cristo. Entonces nuestros pensamientos van cambiando. Es verdad que hay personas que el pensamiento malo o lo que traía del pasado cambia radicalmente de la noche a la mañana. Sin embargo, muchos de nosotros lleva tiempo, pero el Señor va limpiando y nos va cambiando nuestros pensamientos, pero para mejor. Según nosotros vamos acercando a la palabra de Dios, como ha dicho nuestra hermana Lorena, leamos la Biblia todos los días, porque cada vez que nosotros nos acercamos, es como que la Biblia es como que ese faro y nos alumbra. Y nosotros transmitimos esta luz también a los demás, cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios.
Entonces, como dice la palabra, aunque todas las cosas nos son lícitas, no nos dejamos dominar de ellas. ¿Y por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. Sabemos, puedo hacer eso si yo quiero. Ahí es donde está lo que se dice el libre albedrío. ¿No? Por esto, porque ahora nosotros podemos decir, eso es lícito, yo puedo hacerlo, pero ¿me conviene? Entonces yo digo, no me conviene. ¿Eso agrada a Dios? No, no agrada a Dios. Entonces yo ahora puedo decir, no, porque ya no somos esclavos del pecado. Ahora tenemos poder de decisión, porque ya no somos esclavos como antes lo éramos, cuando éramos ese viejo hombre que ni nos dábamos cuenta del error que cometíamos, porque éramos esclavos del pecado. El versículo 13 dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Aquí Pablo hace unas comparaciones, ¿no? Parece ser que era de costumbre este dicho en medio de los corintios, es decir, des a tu cuerpo lo que tu cuerpo pide, porque el versículo empieza, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pablo cuando habla esas cosas así un poco raras, la gente ahí de Corinto entendía perfectamente lo que él estaba hablando, ¿no? Más o menos es esto, tú dé a tu cuerpo lo que tu cuerpo pide y no pasa nada. No pasa nada. Ahora mismo, ayer me subí a la báscula y digo, wow, he engordado 1,5 kilos. Y yo estoy dando, digo, ¿no? O sea, no puedo, el cuerpo quiere más. Pero yo hablé con Mónica y digo, mira, no puedo hacer caso al cuerpo. Pero aquí está diciendo las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, ¿no? Así que parece ser que el pueblo de Corinto tenía ya ese dicho, ¿no? Entre ellos. O sea, si tu cuerpo pide más comida, aunque no lo necesita, dale más comida, no importa, ¿no? Lo mismo pasa, mis queridos, cuando alguien te dice, sobre todo a la gente joven, mira, eres joven, eso de ser cristiano, ¿qué va? Que tienes que tener una vida recta, no, aprovecha tu edad, haz lo que quieras con tu cuerpo, es ahora que tú puedes hacer, ya llegará el tiempo que vas a parar de hacer estas cosas, ¿no? No, hermanos, no. Tu cuerpo, acuérdate del versículo que hemos leído, tu cuerpo no es tuyo. Amén. El cuerpo que tienes ahora mismo no es tuyo. Yo no sé si aquí en la iglesia pasa como me pasa a mí. Yo con mi coche, me da igual, yo ando con él sucio, está sucio mi coche, me da esta vergüenza. Cuando voy a llevar a alguien, digo, oye, tengo que estar justificando, por favor, perdóname, está sucio, tal. Es mío, yo lo tengo así sucio. Si yo compro una bicicleta y la parco en la puerta de mi casa y está sucia de barro, no me importa. Es mía, la compré y hago con ella lo que yo quiera. Sin embargo, si yo cojo la bicicleta prestada de Alejandro, no sé si él tiene, pero vamos a suponer, él tiene, ¿ves? Entonces yo cojo la bici prestada de Alejandro, ¿y qué pasa? Que yo no puedo hacer con la bici de Alejandro lo mismo que yo hago con la mía. La mía es mía. Si yo la rompo es mía, pero sin embargo, si la cojo prestada, primero es porque necesito. Entonces, ¿qué quiero hacer con ella? Cuidarla lo máximo, de la mejor manera posible, para devolver a Alejandro y que cuando él me diga, mira, cuidado, si yo necesito otra vez, seguramente que va a decir, coge la bici, ¿no? O sea que con las cosas que no son nuestras, tenemos que tener muchísimo más cuidado. Así que tu cuerpo no es tuyo, tu cuerpo es de Dios y debes cuidarlo. Tienes que cuidar de tu cuerpo porque tu cuerpo no te pertenece, no te pertenece a ti. Así que, si no te gusta, mi querido hermano o hermana, el cuerpo que tienes, el cuerpo que Dios te dio, de igual manera debes cuidarlo. Ah, es que no me gusta mi cuerpo. Ese cuerpo que Dios me ha dado, no importa, no es tuyo. No te preocupes con eso, no es tuyo. ¿Vale? Este cuerpo que tienes es de Dios y debes cuidarlo, ¿no? No debes de maltratar a tu cuerpo. Si no te gusta, de igual manera,
tienes que cuidarlo. Porque hay gente que tiene esa, no, es que no me gusta mi cuerpo, entonces no lo cuida porque tiene esa cosa, ¿no? Pero es que tienes que entender que no es tuyo y debes cuidarlo, te guste o no. Pablo está contrastando el dicho, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Dice que el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Ese es el contraste. Esa es la respuesta para ese dicho. Tú haz lo que quieras con tu cuerpo. Sin embargo, en el mismo versículo dice, el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Esa es la respuesta a ese dicho. Tienes que cuidar tu cuerpo. Hermanos, si pudiéramos entender esto, que el Señor nos dio este cuerpo para que lo cuidáramos, entonces todo sería diferente, ¿no es así? Todo sería diferente. No habría fornicación, tampoco habría, hablando de otras cosas más, el exceso de alcohol. Cuidaríamos más nuestra lengua, como hemos oído aquí en la escuela dominical, nuestra forma de hablar. Si nosotros entendiésemos que el cuerpo que tenemos no es nuestro, sino que es de Dios, muchas cosas para nosotros en esta vida sería mucho mejor. No tendríamos esta vida tan mala que a veces tenemos. Hermanos, aunque nuestro cuerpo sea mortal, mientras el Espíritu Santo habita en él, es nuestro deber cuidarlo. Sabemos que el cuerpo se va a ir, se va a acabar, es por poco tiempo. El Señor nos ha dejado por poco tiempo este cuerpo. No dura mucho, no dura mucho. Como mucho vamos a decir 90 años, pero muchos se van antes, bastante antes, ¿no? Así que el tiempo es poco y debemos cuidarlo del cuerpo hasta que muramos, hasta que nos vayamos de aquí, debemos de cuidar nuestros cuerpos. Y Dios es así. Así como Dios levantó a Jesucristo de la muerte, nos levantará a nosotros con un cuerpo glorificado. Amén. Nosotros tenemos ese cuerpo ahora lleno de enfermedades y de un montón de cosas, feo o bonito, como sea. Pero hermanos, todos nosotros tendremos un nuevo cuerpo. Amén. Un cuerpo glorificado. Ahí seguramente que no va a haber enfermedades, ni no vamos a estar descontentos con nuestro cuerpo, ¿no? Ahora estamos pasando por esa fase aquí en la tierra, pero nuestro cuerpo, vamos a tener otro cuerpo. Pero mientras estamos aquí, debemos de cuidarlo. Muchos de nosotros, o mejor diría, todos nosotros, antes de conocer a Cristo, éramos otras personas, ¿no es así? Éramos otras personas. Eso es una cosa que nadie puede cuestionar, porque cada uno de nosotros sabemos en nuestro interior cómo éramos antes de conocer a Cristo, ¿no? Nosotros pensábamos y actuábamos como personas del mundo. Éramos exactamente, hermanos, como un caballo desenfrenado. ¿Habéis visto ya un caballo desenfrenado? Wow, yo he visto una vez y es horrible, ¿eh? No es bonito, ¿no? Un caballo desenfrenado estaba con el carro, ¿no? Que en Brasil se dice carroza, el carro, y no sé qué pasó, se asustó, el hombre no estaba en el carro y él salió por medio de la calle pegando en todos los coches y salía corriendo con el carro. Es horrible. Pues nosotros éramos así, como caballos desenfrenados, que íbamos directamente al abismo. Ahora bien, en Grecia, que es el contexto donde estaba la iglesia de Corinto, la gente ahí, y era difícil para la iglesia, es que ahí la gente adoraba a la diosa, a esa diosa Afrodita, a esa diosa de la fertilidad. Y no muy lejos de allí, de donde estaba la iglesia, habría un gran templo para ella, donde, dice los historiadores, más de 1000 mujeres prostitutas trabajaban en el templo como sacerdotisas. Y hermanos, el sexo era la forma de adorar a esa diosa. O sea que en el templo había más de 1000 mujeres que trabajaban en el templo, prostitutas,
Y fíjate la libertinaje que había, el sexo, la depravación, era una forma de adoración a esa diosa. Nosotros podemos imaginar el panorama, un gran templo dedicado a la depravación. Pero los griegos de la época se creían que al tener total libertad como tenían, eran considerados como una nación elitizada, una nación intelectual. Cada uno haga lo que quiera, como hemos visto, la vianda para el cuerpo para la vianda. Era una nación depravada y no pasa nada. Aquí tú puedes hacer lo que tú quieras. Y por eso hoy día nosotros vemos también naciones, ¿no? Que se cree que cuanto más libertinaje hay, más, ¿cómo se dice? Más progreso, ¿no? De más progreso es la nación. Es que se me ha oído aquí la palabra, no me acuerdo la palabra. Se consideraba que eran avanzados por su depravación. Entonces, era difícil para el contexto de la iglesia de Corinto, ¿no? Podemos imaginar el panorama, hermanos. De hecho, Mónica y yo estuvimos en Grecia y visitamos ahí el Paternon, creo que se llama. Y ahí al lado estaba el templo de Afrodita. Muy, muy bonito el templo, ¿eh? El templo era bonito. Cada estatua, o sea, cada columna es la estatua de una mujer. ¿Vale? Cada columna, un montón de columnas, y era una mujer. Así que allí en Corinto se encontraba la iglesia cristiana para llevar luz en medio de las tinieblas. Porque, hermanos, el deseo de Dios es que todos se salven. Pero cuando entra el ego en el hombre, cuando el hombre piensa que él sabe más que Dios y puede más que Dios, no queda y él no da lugar para el Espíritu Santo. Por lo tanto, es imposible de que todos sean salvos. No hay lugar para Dios. No hay lugar para el Espíritu Santo. Y allí en medio de tanta depravación, porque Corinto era una ciudad portuaria muy importante de la época, pero muy importante. Había muchos barcos, porque había puertos que venían de todas las partes. ¿Podéis imaginar qué era esto? Que venía gente de todas partes ahí. ¿Cómo sería la promiscuidad, no? Pero allí estaba la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor, como nosotros, compuesta por personas, ¿cómo se dice? De la calle. Personas normales y corrientes, ¿no? Personas recién convertidas a Jesús, llenas y deseosas de vivir una vida recta, a pesar de todo lo que pasaba a su alrededor. ¿Y qué pasaba? Algunos cristianos de esta iglesia, que es por eso Pablo escribe esas cartas, venían, aceptaban al Señor Jesús, y venía y congregaba, pero traía todavía sus costumbres, sus viejas costumbres para dentro de la iglesia. Eran personas cristianas, sí, pero todavía estaban arraigados a sus tradiciones y a sus costumbres allá atrás. Y eso a veces pasa, hermanos. Muchos de nosotros venimos a la iglesia, a veces ni no nos damos cuenta, porque es progresivo nuestra santificación. Vienen y traen las cosas de allá. Trae las cosas y alguien tiene que empezar a corregir. Y eso es lo que está pasando. Pablo ahora escribe para corregir a estos hermanos que estaban trayendo viejas costumbres de su país para dentro de la iglesia. Así que era muy difícil para aquellos cristianos de aquella época, ¿no? Pero hermanos, el Señor es bueno. Mira, Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, si no hubiese ley, no había pecado. Pero habiendo ley, hay pecado, porque la ley descubre el pecado. Pero dice la palabra que entonces donde hay ley, donde hay pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y eso pasaba
allá en Corinto, porque esa iglesia estaba ahí viva, pero no solo en Corinto, sino que nosotros mismos ahora aquí en Georgia. Como he dicho en alguna predicación, 19,000 personas, creo que son los 18 en Georgia. ¿Cuántos somos aquí? ¿Verdad? Poquitos, poquitos. Pero la gracia del Señor sobreabunda aquí en este pueblo, porque aquí hay iglesia. Si la gente quiere conocer a Dios, hay iglesia y puede venir y puede conocer al Señor. Seguramente muchas personas que frecuentaron aquel templo, el templo de la Afrodita, de la diosa, se convirtieron al Señor Jesús y ahora congregaban en la iglesia de Cristo. Como éramos nosotros en el pasado. Así como nosotros éramos. Y mira, ¿qué pasa cuando Dios actúa, cuando Dios ama y corrige a los suyos? ¿Cuál es el versículo que nosotros estamos para este año? Es 1 de Pedro 2:9. Podemos incluso decir todos, mas vosotros sois, vamos a decir todos, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para... Vale, para que anuncieis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso somos nosotros. Amén. Eso es lo que nosotros estamos leyendo todo este año. Pueblo adquirido. Nosotros somos adquiridos por Dios. Somos nación santa. Y eso fue lo que hizo Dios con nosotros. Pero antes vivíamos en tinieblas. Pero ahora vivimos en la luz de Jesús. Amén. Antes éramos pura tiniebla. Eso fue lo que hizo Jesús con nosotros. Y hermanos, no es sin ánimo de ofender, quizás hay alguno que no entiende eso de que antes yo andaba en tinieblas, ¿verdad? Quizás hay gente que piensa, no, yo antes no andaba en tinieblas, yo siempre he sido recto y siempre me he portado bien y he hecho las cosas bien. No se trata de esto, mis queridos. Se trata de que antes estábamos perdidos eternamente, pero ahora tenemos vida eterna. Amén. Vivíamos en tinieblas, pero ahora vivimos en la luz de Cristo. Pero, ¿qué vamos a hacer con esas personas que piensan así? Pues Pablo lo que está haciendo es exhortando a la iglesia de Corinto a que se corrija, ¿no? Pues nosotros lo mismo. Si hay hermanos que piensan así, no, yo nunca me equivoqué, yo antes no, yo vine a Cristo porque, bueno, no. Paciencia, porque aquí, poco a poco, él va a aprender que verdaderamente, sin Cristo, él estaba perdido, totalmente perdido. Nuestros hermanos de Corinto aún eran creyentes carnales. Muchos que estaban en la iglesia eran creyentes carnales, es decir, aún en el seno de la iglesia había algunos que no habían dejado sus malas prácticas todavía. Todavía seguía con sus malas prácticas. Pero hermanos, Pablo no escatimó esfuerzos y exhortó a la iglesia de Corinto para que dejase el pecado habitual, porque al final pasa a ser un pecado habitual. ¿Sabes? Aquel pecado recurrente, aquel pecado que uno está a gustito con él y no quiere dejarlo. Yo soy, 90% mío es bueno, solo tengo ese pecado, no, déjame quedar con él, ¿no? Está ya arraigado con ese pecado y Pablo viene a corregir para que deje, para que organice, ¿no?, su camino. Aquel pecado que algunos incluso consideran que son pecados buenos, que no es tan mal. O aquel pecado que algunos incluso estaban a gusto con él. Y como hemos visto en el principio, el pecado nos separa de Dios. Da igual. Si tienes un pecado recurrente, déjalo. Déjalo porque esto te separa de Dios. Y el pecado, él necesita solo una brecha pequeñita. Y él entra y no se va a quedar ahí, hermanos. El pecado, si tú tienes un pecado recurrente, él no va a quedar siempre pequeñito, no, él entra y va creciendo y va ramificando. Nosotros éramos como el hombre natural en su totalidad.
Éramos hombres y mujeres totalmente perdidos. Eso es lo que nosotros éramos cuando no teníamos a Cristo. Entonces Dios creó la iglesia para que pudiésemos, como hemos oído en la escuela dominical, hierro con hierro aguza, ¿no? Y aquí juntos nos vamos limando, nos vamos puliendo, nos vamos santificando, ¿no? Amén. Nos vamos purificando. Los versículos 15 y 16 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y os haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Juntos, todos nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Y Cristo, mis queridos, nos compró por un valor incalculable para que fuéramos parte de su cuerpo. Por lo tanto, aún que tú quizás pienses que tú eres pequeñito y que nadie te ve y que no pasa nada, que tú puedes hacer lo que tú piensas que vas a hacer y que no pasa nada, sí que pasa, mi querido. No pienses, si tú forma parte del cuerpo, y si tú estás en pecado, todo el cuerpo sufre. Tú eres importante, como todos nosotros, tenemos la misma importancia delante de Dios. No pienses, no, estou aqui escondidito detrás da coluna, nadie me vê, eu posso cometer meus pecados, o pastor casi não habla comigo, nadie, eu hago o que quero e nadie nem se entera. El Señor sí se entera. Y el cuerpo de Cristo, cuando el más pequeñito peca, todo el cuerpo padece. Y puede padecer de muchas maneras, hermanos. Quizás nosotros ni vemos. Quizás alguien está sufriendo, no sabemos por qué. Quizás otros hermanos que quieren avanzar no consiguen. Hay un montón de cosas que el enemigo puede actuar porque hay pecado en el seno de la iglesia. Y Pablo está intentando corregir eso de la iglesia. Si tú piensas que eres pequeñito y que nadie te ve, es mentira de Satanás, porque Dios sí te ve. Amén. Si somos el cuerpo de Cristo, no podemos juntarnos con otros cuerpos, como era el caso de los cristianos de Corinto, porque Pablo está corrigiendo porque ahí estaba pasando algo. Había cuerpos juntando con otros cuerpos. Por eso él escribe y intenta corregir esto. Es verdad que los cristianos de Corinto, sobre todo los griegos, y aún, por supuesto, con sus viejas costumbres, porque, hermanos, es muy normal, aquí mismo somos un montón de naciones y vemos las diferencias que hay entre una nación y otra. Todos nosotros traemos costumbres nuestras de nuestros países. Los peruanos traen costumbres de Perú, los brasileños traen de Brasil, los españoles tienen sus costumbres, ¿no? Pero yo siempre digo, está bien, pero el cuerpo de Cristo, como nosotros pertenecemos ahora a otra nación, debemos de tener las costumbres de Cristo. Aquí no puede prevalecer las costumbres brasileñas, ni peruanas, ni colombianas. Aquí no puede prevalecer estas costumbres. Las costumbres aquí tienen que ser de Cristo. Entonces hablamos una sola lengua. Amén. Son costumbres de Cristo. Tenemos que seguir la palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Por qué los griegos creían que, bueno, que no pasa nada, que yo tuviese prostituta, yo puedo seguir viniendo a la iglesia y no pasa nada? Pasa, claro que pasa. Estás uniendo tu cuerpo a otro cuerpo. Dice Pablo, porque el que se une a una ramera es prostituta, por si acaso, ¿no? El que se une a una ramera se hace un solo cuerpo con ella, una sola carne, y allí está la maldición. ¿Ves la diferencia? Porque allá en Génesis, cuando dijo, y dejará el hombre padre y madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, y ahí hay bendición dentro del matrimonio. Ahí hay bendición.
Pero alguno del matrimonio ahora se une a otra carne. ¿Qué es lo que pasa? Se unió formando ahora un solo cuerpo y ahora ahí está la maldición. Porque ahí no hay bendición del Señor para nada. La bendición está para el matrimonio. Pero si alguien deja el uso natural de la esposa o del esposo, ya es maldición total. No está bajo el paraguas de bendición del Señor. Porque Dios creó el matrimonio de esta manera. Cuando un hombre y una mujer se unen, incluso por medio del sexo, porque cuando el matrimonio de Adán y Eva, ahí no había un notario que escribía, yo hoy caso a Adán y a Eva y firman aquí los testigos. No. La unión matrimonial era por medio del sexo. Así que una sola carne es cuando un hombre se une con una mujer. Eso es un matrimonio delante de Dios. Pero la bendición de Dios está para el matrimonio. Si alguien deja su matrimonio y se une a otro cuerpo, está bajo maldición. Pablo hace la comparación entre un matrimonio terrenal y un matrimonio espiritual. Nosotros siempre decimos, y la palabra dice, nosotros somos la novia de Cristo. Eso es un matrimonio espiritual, ¿verdad? La iglesia de Cristo es la misma novia de Cristo. Y la novia de Cristo somos cada uno de nosotros. Cuando estamos separados, ¿no? Cuando estamos juntos, somos un solo cuerpo y somos la novia de Cristo. Ahora, si nos unimos a Cristo, entonces somos un solo cuerpo en Cristo y Cristo es la cabeza de este cuerpo. Amén, hermanos. Cuando nos unimos al cuerpo de Cristo, todos nosotros ahora somos un solo cuerpo. No pienses que tú estás ahí aisladito y que no eres parte del cuerpo. Sí, tú eres parte de este cuerpo, cuya cabeza es Cristo. Amén. Mira, un cuento que quería para ilustrar un poco la predicación de Agustín de Hipona, que creo que fue Mónica que comentó aquí una vez. Agustín de Hipona, escritor, teólogo y filósofo del siglo III, muy destacable, considerado también, sobre todo los calvinistas, como padre de la Reforma. Estamos hablando del siglo III, como padre de la Reforma. Pues dice que Agustín de Hipona tenía el problema de la prostitución, le gustaban las mujeres, ¿no? Y tenía ese problema ahí con las mujeres. Pero un bello día, bueno, no puedo leer o puedo contar a mi manera. Un bello día, él dice que tuvo un encuentro con el Señor. Y eso pasa con todos nosotros. Cuando nosotros tenemos ese encuentro con el Señor, es que es imposible tener una vida igual que la teníamos antes. Todos nosotros que hemos pasado por Cristo, nuestra vida es cambiada, hermanos. Muchos, como he dicho, siempre digo, es rápido un cambio. Otros tardan años. Pero una vez que pasa por Cristo, no hay cómo. La vida cambia. Y este hombre cambió. Conoció a Cristo. Pero dice que en un cierto tiempo, él tenía que hacer un viaje, no sé si era en la misma ciudad, algún barrio, lo que era, justo donde él vivía antes, donde él tenía su vieja vida. Entonces él tuvo que ir allá. Y dice que llegando allá, lo primero que ve, una mujer que viene corriendo, un antiguo amor suyo, de los cuantos que él tenía. Dice que salió corriendo detrás de él, con los brazos, Agustín, Agustín, y salía llamando, Agustín. Y él miraba y dice que miraba y dijo, wow, ¿no? Me imagino pensando, wow, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y claro, cuando la mujer se acercaba, él empezó a correr también, pero para el otro lado. El cambio cuando uno conoce a Cristo, ¿no? Y empezó a correr, y la mujer, Agustín, ¿dónde has estado tú tanto tiempo? Há tanto tiempo que no te veía, ¿qué te pasaba? ¿Dónde estabas? Soy yo, Agustín, soy yo. Y él dice que grita, sí,
pero yo no soy yo, me dice. Sí, sí, pero yo no soy yo. Hermanos, cuando uno pasa por Cristo, las cosas viejas quedan atrás. Y eso es exactamente lo que Pablo está diciendo en el versículo 18, la primera parte del versículo. Huid de la fornicación. Nosotros estamos viendo aquí que Agustín de Hipona huyó, incluso de un antiguo amor suyo. Huyó. Y nosotros tenemos que huir del pecado. A veces es así, parece, yo siempre digo a Mónica, porque ahora corre, ¿no? Va corriendo y yo voy así con pereza y digo, es que correr es de cobardes. Pero digo, pero sabes, yo digo, cuando se trata de ese tipo de cosas, no, es de valiente. Cuando nosotros corremos del pecado, es valentía, no es de cobardes. Agustín huyó de esto, huyó de esta mujer. Y ahora Pablo está diciendo aquí en el versículo 18, huid de la fornicación. Hermanos, cualquier otro pecado, dice la palabra de Dios, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Os acordáis que hemos hablado de esto? Que no sois vuestros cuerpos. Como hablé al principio de la predicación, debemos cuidar lo que no es nuestro. Y vuelvo a repetir, hermanos, de verdad, hace poco tiempo dejé mi hacha a unos vecinos. Y luego te la traigo. Y pasó un día, 2, 3, incluso estaba Camila por ahí, me preguntaba, ¿y no te van a devolver el hacha? Digo, no sé, yo creo que la han roto, porque no me han devuelto. Efectivamente, rompieron el mango del hacha, de tanto, de la brutalidad, ¿no? Pero bueno, me han devuelto con un mango nuevo. Pero el mango lo tengo que poner yo. No sé cuándo voy a poner, porque es difícil, no es fácil. Pero bueno, cuando las cosas son de otras personas, hermanos, nosotros cuidamos más. Y vuelvo a repetir, vuestros cuerpos no son vuestros, ¿vale? Mi cuerpo no es mío, es de Dios. Y debemos cuidarlo y huir de la fornicación y del pecado. Porque nuestro cuerpo pertenece a Dios y nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, como ha dicho Pastor Gerson en la alabanza. Es increíble cómo es que Dios no cabe en el universo. Sin embargo, el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. Oh, gloria. Amén. ¿Y por qué vino el Espíritu Santo a habitar en nosotros? ¿Por qué? Porque Jesús prometió que enviaría el Espíritu Santo como garantía de que no nos perderíamos. Hermanos, una vez que el Espíritu Santo vino a habitar en nosotros, ya no hay vuelta atrás. Por más torpes que seamos, no hay vuelta atrás. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Amén. Ya no nos perdemos. Pecamos, sufrimos por nuestros pecados, porque el que peca sufre. No solo sufre él, sino que hace que todo el cuerpo sufre. Pero eso no significa que pierde la salvación. Porque el Espíritu Santo, una vez que viene, viene para siempre. Amén. El versículo 20, y ya estoy terminando la predicación. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Pablo escribió animando a la iglesia de Corinto, que era el centro neurálgico de aquella época de Grecia. Dice que era como si fuese Bilbao antiguamente, ¿no? Ese centro de industrias y donde había mucho dinero. Era un sitio muy importante de la época, pero era una nación depravada.
Y escribió Pablo porque la iglesia sufría las injerencias de Satanás para que la gente pecase en contra de su propio cuerpo. Pecaba en contra de su propio cuerpo. Mi hermano y mi hermana, Jesús pagó un precio muy grande por ti. Recuerda entonces que el cuerpo que tienes no es tuyo. Recuerda esto cuando piensas que vas a pecar, sobre todo contra tu propio cuerpo. Recuerda, este cuerpo no es tuyo, es de Dios. Entonces debes de luchar, debes esforzar para tenerlo bien para el Señor, para su dueño. Huye del pecado, corre. Como he dicho antes, yo decía a mi esposa, correr es de cobarde, pero cuando corremos del pecado es de valientes. Es difícil a veces decir que no a determinadas cosas, pero debemos ser valientes y correr del pecado y correr en dirección a la cruz de Jesús, porque es allí donde está la salvación. Todo aquel que pasa por la cruz de Jesús está salvo. Amén. Y cuando nosotros huimos del pecado, el Espíritu Santo nos ayuda. A veces es algo tan grande, no sé, hermanos, lo que sea, pero el Espíritu Santo nos ayuda. Basta con que nosotros nos posicionamos y decimos no al pecado. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda. Amén. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor, porque eres tú, Dios. No podemos hacer nada, Señor, eres tú. Gracias por tu cuidado, Señor, con nosotros. A pesar de lo torpe que somos, Señor, tú nos cuidas, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios, a cuidar nuestro cuerpo, Señor. Ayúdanos. Acampa tus ángeles, oh Dios, alrededor de nosotros. No nos deje pecar, Señor. No nos deje caer en tentación. Te pedimos. Alabado sea tu nombre nesta mañana. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.